Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más. Les saluda Gus Walker y en esta ocasión les traigo con mucho gusto un video demostrativo de un producto antiguo. Se trata de un recibidor amplificador Panasonic, el cual tiene banda AM/FM, un adicional de FM estéreo, así como también selector para poder utilizar, en este caso lo refieren como un fonógrafo o un tocadiscos, aunque en realidad en estos tiempos pues se puede conectar una casetera, un tocador de discos compacto o inclusive el mismo equipo móvil, la tablet, etcétera, lo puedes conectar desde la entrada de fonógrafo. Ok, que de hecho este cable ya lo tengo conectado a ese puerto y el punto de salida de audio está conectado a nuestro amplificador acústico que está aquí a nivel de piso y ya está encendido, ajustado, todo correcto para hacer el demostrativo, que de hecho es muy fácil, no es así como que la gran cosa, es un equipo muy fácil de utilizar, muy simple. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo se escucharía. Claro, necesitaríamos conectar pues unas bocinas por separado para poder distinguir, por ejemplo, lo que es la perilla de balance para apreciar el lado izquierdo y derecho respectivamente. Pero insisto, esto es solamente un ejemplo de cómo se escucharía el equipo. Obviamente ya si lo conectan a bocinas por separado y de mejor prestación, el sonido va a ser mucho mejor. De igual manera, les comento que este recibidor tiene dos opciones de cómo conectar la antena. La antena por sí sola ya viene conectada a un modo que ellos le llaman antena interna. Entonces, a pesar de que no tenga una antena en el exterior, ya está conectado uno de los dos cables. Al final voy a mostrar cómo es que es esa cuestión para que me comprendan mejor. Y si ustedes prefieren, pueden conectar una antena externa, la cual va a ir conectada o enroscada a dos postes que tenemos en la parte posterior, ¿ok? Pero al final vamos a dejar todo eso para no revolver aquí las cosas. Y lo primero, vamos a hablar de la cuestión estética. La verdad es un equipo que sí luce muy bien, muy propio de la época de aproximadamente, es como entre el 73, 75 más o menos, si no me equivoco. Necesitaría buscar ahorita la publicación, porque de hecho el producto ya está publicado, pero falta todavía lo que es el video demostrativo. Entonces es más o menos de entre esas épocas. Déjame ver ahorita a ver si rapidito lo puedo encontrar aquí en la aplicación, porque hace poco que lo acabo de publicar. Entonces este va a estar aquí a la mano. Ok, a ver, déjenme darle un desplace a esto. Aquí está. El modelo correcto de este equipo es RE-7671. Ese es el modelo correcto de este equipo, fabricado por Panasonic, el cual nos indica que este estado sólido, al lado izquierdo dice Solid State. Entonces, bueno, vamos a ver aquí un poquito la descripción que había hecho. Ok, corrigiendo los años, no es correcto lo que mencioné en los años. El periodo en el cual se lanzó al mercado este equipo es de 1969 a 1970. Es decir, es un equipo de inicios de los 70s. Ya estamos hablando que tiene aproximadamente 52 años, considerando el último año que salió al mercado en el 70. Es un equipo de 52 años de antigüedad y que, como les digo, pues todavía luce muy bien. Está funcionando de manera correcta. Para eso vamos a dejar registrado aquí en el video. Entonces, bueno, este equipo
estéticamente sí se le dio una ayudadita, ya que pues bueno, por descuido, por abandono, pues todo esto, el marco estaba estaba opaco, requería limpieza, ¿ok? Entonces ahorita miren, le estamos echando la luz del móvil para que vean qué bonito brilla así el marco que tiene, y algunas partes del metal no se pueden rescatar al 100%. Por ejemplo, mira, acá vamos a hacer el acercamiento. Ahí hay zonas en las cuales sí, el metal se quiso picar y ya eso ya no lo podemos revertir. Se podría revertir, pero pues es un proceso bastante costoso, entonces pues no, lo más solamente vamos a hacer hasta donde se pueda hacer sin necesidad de profundizar tanto, ¿ok? Las perillas de control, esas sí se les dio una atención, y vaya, híjole, estar limpiando esta ranura por ranura, pues imagínense, está siempre, es un buen trabajo también, utilizar cepillos, utilizar hasta picadientes también, varias cosas, mire, para que luzca de esta manera, que inclusive se refleja ahí en el panel, ¿ok? Este tipo de paneles hay que darle limpieza con mucho cuidado para no borrar los detalles de la serigrafía, porque pues es lo que llama la atención también, ¿ok? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos aquí la cuestión de las piezas que son de metal o que son con baño metálico. Por ejemplo, las perillas son de plástico, pero están bañadas con un tipo de cromo, entonces, bueno. Y lo que es el marco, todo este marco es metal. Ese marco sí es metal, ¿ok? Y lo que es la estructura, el mueble, tanto de la parte de arriba como de los laterales, es de madera. Es un tipo de madera comprimida, pero la verdad sí luce muy bien, tiene un bonito aspecto y de ello no hay ninguna queja, ¿ok? De hecho, en la parte de la base está muy bien conservado, trae su etiqueta original, sus tornillos también, con los cuales va afianzado todo el sistema, todo muy bien. En la parte posterior también viene con su panel, que es un material como de una especie de cartón comprimido, más o menos de aquella época. Al final les voy a mostrar, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos todo conectado, ya está todo bien. Vamos a solamente mencionar aquí brevemente qué onda con las perillas, los controles. El primero es el control de encendido, apagado, y a su vez es control de volumen. Le sigue el control de tono, más grave, más agudo. Le sigue balance, ok, para cada canal. Ahorita, aunque yo mueva para un lado o hacia otro, no se va a notar la diferencia porque estoy conectado a un amplificador. Por esa razón yo decía que deberíamos de tener unas bocinas por separado, como en uno de nuestros videos anteriores, así lo hicimos con Toshiba. Entonces, en este caso no vamos a hacerlo de esa manera, ¿ok? Entonces, bueno, le sigue lo que es este interruptor para lo que es, bueno, esa es una AFC, que era control de autofrecuencia, control de audiofrecuencia. Estuve leyendo acerca de esa función porque sí desconocía qué onda con ello. Lo he visto en otros equipos, pero bueno, es un control el cual va a permitir tener una mejor recepción de señal, y asimismo va a tener mejor efecto de sonido, ¿ok? Entonces, bueno, le sigue las dos últimas perillas del lado derecho, y la que es para seleccionar cuál de las funciones queremos. Aquí la vemos, vean. PH significa el fonógrafo, ¿ok? Que, bueno, insisto, puede ser un dispositivo externo, casetera, móvil, tableta, disco compacto, etcétera, 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 ¿ok? Le sigue la banda FM, FM estéreo, y por último AM, ¿ok? Y la perilla, la que está al lado todo derecho, es precisamente la que va a ayudar a sintonizar los cuadrantes en ambas bandas, solamente para eso, ¿ok? Este equipo así apagado
casi no se ven los números, de hecho prácticamente no se ven. Mira, vamos a hacer un acercamiento, muy apenas alcanzan a distinguir, pero una vez que se haya encendido se va a retroiluminar en un color no precisamente naranja, pero por el tipo de foco o de bulbo que utilizaban en esa época, le da un cierto aspecto como amarillo naranja aproximadamente. Entonces se va a ver muy pero muy agradable. ¿Ok? Bien, entonces vamos a encender el equipo, no sin antes dejar conectado aquí mi celular para que no haga ningún tipo de chasquido o un ruido extraño. Entonces en mi móvil lo tengo conectado al cable que ya mencioné, y de hecho tengo un video el cual voy a poder reproducir. Ya lo tengo aquí ya seleccionado todo bien, lo voy a dejar por un lado. Entonces primero vamos a ir con la banda AM que ya está seleccionada y vamos a escuchar a ver qué onda, qué tal, ¿ok? Recuerden que tiene la antena interna. Para poder conectar una antena externa deberás de usar pues el dispositivo correcto y conectarlo en los dos postes que al final les voy a mostrar. Vamos a encender el equipo. Ahí está, ¿ok? Ya está en la AM, en una estación. A su madre, a su hijo, a su hija, a sus bienes, no es digno de mí. ¿Y cuántos de nosotros tenemos todo antes que Dios? Más grave. Y es aquí donde hoy el Señor nos invita a ver que no por nuestra carita bonita y porque nos bautizamos. No. Ok, más agudo, ok, hacia la derecha más agudo, hacia la izquierda más grave. Vamos a avanzar un poquito en las estaciones a ver si logra detectar alguna más en AM. Camino estrecho para pasar por la puerta angosta, porque ancho es el camino y amplia la puerta que llevan a la con su cómplice Dagoberto Valdés, director general de Rally, porque le quisieron dar y para los que ya tienen una relación personal con Jesucristo, para que también. Now it's in 19 and he is lights out of these trials. porque le quisieron dar De las apariciones de hoy, de solo esta primera. You can just see their pride, their back stiffen, and they start playing it. y sale rápidamente el manager. Is absolutely surprised to invite me on the show. I know it was something. Pero para que vean que no lo tienen. Hasta ahí llega. Ese pequeño como crujidito, tronido que se escucha cuando me voy aproximando ya a los extremos de los cuadrantes. Estos equipos al interior utilizaban una especie de cuerda como, bueno, no era cuerda de tela así de hilo, meramente era como una combinación de nylon con no sé qué otro material. Entonces eran unas cuerdas tensas, ¿ok? Iban tensadas y cada vez que le movías el sintonizador, pues provocaban en algún punto algún crujido muy leve. Pero es por lo mismo, es natural el paso del tiempo, la falta de uso también. Y en este caso, este equipo lo que requiere, pero mucho, es uso, ¿ok? ¿Y por qué uso? Bueno, antes de este video, de hecho,
solamente me había logrado sintonizar una sola estación de radio en FM y estuve pues moviendo, ¿ok? Por ejemplo, cuando uno está moviendo y moviendo, así como tipo los de Mercado Libre que mueven y mueven y mueven, uno está moviéndole bastante aquí las perillas, llega un punto en el cual el aparato solito vuelve a hacer sus funciones de nueva cuenta. Entonces es falta de uso, ¿ok? Por ejemplo, miren, voy a apagar el equipo. Por ejemplo, aquí esta perilla que es para seleccionar, ¿no? La banda AM, FM, etcétera, fonógrafo. Entonces lo que se recomienda es hacer esto, apagado, ¿no? Así, estarle dando, girando muchas veces, ¿ok? Y va a llegar un momento en el cual el equipo por dentro, todos esos contactos, todos esos como clics que se escuchan, van a volver a hacer contacto de manera limpia, de manera correcta, y cuando tú cambies o gires la perilla ya va a funcionar de manera correcta porque ya no van a tener suciedad, va a volver otra vez a hacer contacto bien donde tiene que hacerlo, ¿ok? Entonces ese es un tip. Y aquí pues lo que es del sintonizador, eso es normal porque por dentro llevan unas cuerdas que más o menos se asemejan a lo que fuera pues una cuerda como de guitarra, más o menos por ahí va el asunto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a encenderlo otra vez, ¿ok? Igual con la cuestión del volumen, con la cuestión del tono y el grave, entonces todo eso le estás mueve y mueve varias veces y vas a hacer que el equipo otra vez vuelva a estar en su estado óptimo, ¿ok? Bueno, vamos a regresarnos otra vez a los cuadrantes. Si se fijan bien, casi al menos lo que es la banda AM, paso a paso por cada uno de los cuadrantes fue identificando, detectando muchísimas estaciones de radio, y eso es que solamente tiene la antena interna, ¿ok? Ojo, tiene la antena interna. Si ustedes le agregan una antena externa, obviamente el rango de recepción va a incrementarse muchísimo, ¿ok? Especialmente para lo que es el FM, que es donde más problemas o regularmente tenemos como que escasez en sintonizar o recibir la señal de esa frecuencia FM, ¿ok? Bien, vamos entonces a ir regresando rapidito. Okay. Todo derecho. O anticipada, tu que será de 40 a 60. Que termina siendo también mucho la magia latina, ¿no? En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Hasta ahí. 50 centímetros de agua para llevarse un coche. Consulte los pronósticos del servicio. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar en lo que respecta a la banda AM. Vamos a ir ahora con lo que es FM estéreo. Antes de cambiar a FM estéreo o FM normal, quiero decir que por alguna razón también yo encuentro que FM normal, sin que sea estéreo, se escucha mejor que FM estéreo. ¿Por qué será? No tengo la respuesta, pero es lo que yo alcanzo a percibir. Vamos a ir a FM estéreo. Ok. Si hay alguna canción que es, por ejemplo, pues sí, alguna música, la voy a pasar rápido por cuestiones de copyright, ¿ok?
vamos a cambiarle a FM normal. Ay, qué suave se escucha esa canción, ¿eh? Con ganas de dejarlo aquí todo el resto del video en esa canción, pero no puedo porque YouTube me castiga con los derechos de autor. Sigamos. Pues dijimos, ¿por qué no? El arreglo es el mismo. Hasta llegó, ¿ok? Si se fijan bien, también en el caso, sorprendentemente, la verdad estoy sorprendido, en el caso de FM, bastantes estaciones han sido detectadas en este equipo. Y fíjense, les voy a comentar algo. Ya en anteriores videos, de hecho yo grabé un video comparando un radio digital contra un análogo. En este caso, este recibidor sintonizador es un equipo análogo, no es digital desde luego, y ya vimos que alcanza a registrar muchísimas estaciones, cosa que mi grabadora que tengo en la repisa es una Sony equipada con Bluetooth, USB, MP3, todo lo que ustedes gusten, ¿ok? Línea de entrada auxiliar, audífonos, etcétera, etcétera. Puede grabar del disco al USB, bla, bla, bla. Pero pregúntenme ustedes si acaso puede captar, aunque sea la cuarta parte, que lo que este equipo puede hacerlo, ¿ok? O sea, esa radiograbadora yo tengo problemas, solamente puedo escuchar como 2 estaciones en FM, 2 estaciones, y una de ellas, o a veces las dos, tiene problemas de sintonización, es decir, se escuchan con ruido, no agarra bien, tienes que tocarle la antena, y vaya que ese equipo tiene una antena externa, y aún así tiene ese problema de que no puede sintonizar gran cantidad de estaciones como lo es este equipo, ¿ok? Este equipo, sorprendentemente, como ya les mencioné al inicio del video, 1979 a 1970, y vean cómo puede todavía sintonizar, recibir sin ningún problema varias estaciones con solamente emplear su antena interna. O sea, ¿qué será? Imaginen ustedes qué será si tuviera su antena externa, ¿ok? Esto es lo que hace solamente con su antena interna. Imagínense ya si le ponemos una antena acá bien efectiva, pues olvídense, va a captar la señal de no sé dónde, híjole. O sea, es sorprendente cómo los equipos de aquella época estaban tan bien hechos, aparte que se ven muy bien, estaban muy bien hechos, ¿ok? Y ahorita la tecnología está muy compactada, muy sintetizada, pero la verdad no tiene la calidad que tienen estos equipos. Recientemente hay una persona que me escribió aquí en el canal y preguntando si en esta época, 2022, si era conveniente comprar un equipo antiguo de estos, y pues yo le digo, la verdad, depende qué es lo que estés buscando, porque estos productos eran y siguen siendo de calidad,
¿ok? Y ya lo vieron ustedes ahorita, cuánta cantidad de estaciones logramos identificar en ambas bandas sin ningún problema, ¿ok? Hoy en día hay equipos bastante modernos, más pequeños, más simplificados, pero que carecen de la calidad como lo es estos equipos. O sea, por ejemplo, este equipo nos va a servir para recibir señales de radio en ambas bandas. Vamos a poder escuchar parte de equipos externos, falta todavía hacer esta prueba, y también nos ofrece un puerto de salida para conectarlo en un sistema de grabación, ya sea una casetera o cualquier otro equipo que tenga capacidad para grabar. Entonces es como que una salida de audio y la vas a ingresar a un equipo que puede capturar audio, ¿ok? Entonces hoy en día, por ejemplo, los equipos ya no ocupan, miren, voy a ver, ya no ocupan, por ejemplo, todo este volumen, ¿no? Todo este volumen, todo este peso tan solo para lo que es la radio, sino que ya están suponiendo que un radio hoy en día te abarca pues menos de una cuarta parte, una octava o 16ª parte de lo que puede abarcar este mueble, pero la verdad esos equipos no ofrecen, insisto, la misma calidad como lo es estos equipos 100% originales, auténticos de aquella época, ¿ok? Entonces todavía falta lo que es mostrarles en la parte de la base y la parte de ahí atrás, que más adelante ya casi en recta final lo vamos a desconectar, ¿ok? Bien, voy a reproducir parte del video que tengo aquí conectado a mi celular. Entonces para ello voy a bajar todo el volumen, ya está todo bajo, pero voy a cambiar ahora lo que es fonógrafo, PH. Ahí está, PH, ahí se puede ver. Hace rato estábamos en FM estéreo, luego FM normal, y ahorita en PH, entendiendo que si fuera un fonógrafo, ¿ok? Como en ese tiempo, pues bueno, no existía todo esto que los móviles, las tablets y no sé qué más, pues lo consideraban como que, bueno, el fonógrafo externo, ¿no? Vamos a reproducir entonces este video. Ya está conectado todo, mira, el video está corriendo, aquí lo voy a dejar, está corriendo el video, y poco a poco voy a subir el volumen. Hasta ahí lo vamos a dejar. Ok, voy a apagar el equipo, voy a desconectar aquí para que escuchen. Ahí está, ok, esa es la canción que estábamos reproduciendo. Y pues bueno, también, como les digo, es posible conectar algún otro dispositivo. Para la cuestión del balance, ahorita le giré hacia la derecha y hubo un poquito aquí de distorsión, pero lo mejor de todo es usar bocinas por separado, ¿ok? Ahorita estoy usando el amplificador, entonces por esa razón no se puede distinguir entre si se escucha más al lado derecho, izquierdo, etcétera, ¿ok? Entonces bueno, vamos a apagar entonces el amplificador. Vamos a apagar aquí nuestro amplificador. Listo. Y vamos a desconectar todo precisamente para mostrarles qué tal, cómo está todo en la parte posterior de este equipo, ¿ok? Voy a apagar aquí también. Vamos a desconectar todos los RCAs. Listo, ¿ok? Son los cables que estamos utilizando. Vamos a quitar nuestro múltiple también.
Me gusta poner un múltiple para no tener que estar desamarrando el cable y que se esté doblando mucho, ¿ok? Entonces por esa cuestión. Miren, la verdad está muy suave este equipo, tiene muy bonita estética. Obviamente no estaba así, me di la tarea de limpiarlo lo mejor que se pudo y pues bueno, sí logramos devolverle parte de brillo. Ahí en las fotografías de Instagram, ahí lo van a poder ver a mejor detalle, ¿ok? Vamos a voltearlo. Ok. Y como pueden ver, por ejemplo, esta es la parte, bueno, voy a mover aquí un poquito el pie. Esta es la parte de la base, tiene su etiqueta original. Entonces vamos a colocarlo más o menos de esta manera. Ahí está, que de repente no se vaya a voltear y caiga de golpe, ¿ok? Y vamos a ver, la madera, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, se sigue conservando igual. Aquí está la etiqueta del fabricante, el modelo que les había mencionado, RE-7671, FM AM, FM estéreo, con 21 transistores y 11 diodos. Viene ahí una información de los rangos de frecuencia para cada banda, cuánto de la fuente de poder también. Matsushita Electronics, bueno, es el fabricante ahí de Panasonic, el nombre de la ensambladora. Y por último dice sintonizador amplificado y bocinas, combinación, modelo tal, el que ya mencionamos. No remueva los tornillos, ¿okay? Parte de este mueble, todos esos tornillos que se ven ahí son 100% originales y son, bueno, están afianzados a piezas que van instaladas al interior, obviamente, los cuales no se deben de remover, porque si no, pues todo el sistema va a andar suelto, ¿ok? Todavía tiene sus patitas de goma, sus patitas de bulito en perfecta condición. Igual todo, la etiqueta, todo está muy suave, ¿ok? Vamos entonces a mostrarlo de la parte de atrás. Ahí está, ¿ok? Ahí está. El cable por lo visto parece que es el original. Digo, está un poquito cualquier cosa durito. Okay. De hecho hay una parte, ahorita que me acuerdo, hay una parte que el cable está ligeramente pelado. Me parece que es por aquí, no recuerdo, pero hay una parte, sí, va a ser esto. Igual no es algo grave porque lo puedes reemplazar, mira. En esta parte, ahí como que se mordió el cable y ya está visible el cobre, poquito cobre, mira, ahí está un cable por fuera. Entonces son cosas que lo puedes reemplazar para mayor seguridad, ¿ok? Aquí la clavija tiene el logotipo de General Electric. De este lado, mira, tiene el logotipo de General Electric. No sé si sea el original o se lo hayan adaptado, no estoy seguro, ¿ok? O tal vez sea de aquella época pero adaptado, no estoy seguro, la verdad. Entonces, en la parte posterior dijimos que tiene un sistema de conexión para antenas que está aquí, y en el diagrama dice que conectando un solo cable para la antena interna, el cable en el poste rojo es un cable azul, en el poste rojo un solo cable va a servir para conectar o activar la antena interna, ¿ok? Pero si quieres una antena externa, deberás de conectar en los dos postes, ¿ok? Un dispositivo externo adecuado que sirva para tal, ¿ok? Vamos a ver también, miren, de hecho acá está sticker que apenas alcanza a ver, ya se anda desprendiendo. El número de serie 291, la terminación, ¿ok?
Y vamos a ver también aquí otra vez el modelo, el fabricante, hecho en Japón. Las salidas, bueno, no son entradas para conectar el fonógrafo, canal derecho, izquierdo, también lo que es para lanzar una señal con motivos o con la intención de grabar un contenido, obviamente en otro equipo, porque aquí no se puede grabar, es solamente sintonizador, recibidor. Vamos a ver este otro puerto que es para sacar la señal a las bocinas, un máximo de 16 ohms de impedancia, dividido también por canal derecho e izquierdo. De hecho, ahí es donde conecté el cable que iba con destino al amplificador. Power source, vamos a moverlo un poquito, 110 a 120 volts a 15 watts, etcétera, etcétera. Corriente alterna. Y como se dan cuenta, la verdad el mueble está muy bien, es de madera real, está sólido, todo el cajón es madera, todo acá abajo también. Esta parte es como de comprimido, está todavía bien, está rígido, pero ahí está todavía pues sólido, le digo sólido. Todo el mueble de madera, el marco frontal ya les había dicho que es de metal, y es de la época que todavía ya los últimos equipos, más o menos como inicios de los 80s, ya es cuando prácticamente todo esto de meterle material de madera auténtica se fue a la borda, porque las compañías empezaron a meter mucho plástico, ya todos los equipos empezaron a salir con estructuras de plástico, el plástico le ponían un acabado de madera simulada para que diera el aspecto como si fuera madera real, pero no, y hay equipos que simulaban ser pues de metal, pero era pintado. Entonces este es uno de los últimos equipos que salieron de esta manera, con materiales de verdad durables y pues bueno, biodegradables, porque la madera pues ya saben se puede descomponer, no afecta al medio ambiente, el metal pues también se puede degradar, pero ya después salieron con mucho meterle plástico a los productos y ahí ya como que ya cambió mucho la cosa. Bien, pues damas y caballeros, hemos llegado al final de este video. Espero de verdad que les haya gustado mucho. Por favor, si es así, compartan, suscríbanse, den un like, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que les voy a ir trayendo poco a poco. Muchas gracias a las personas que se han suscrito, la gente que comenta, todo el mundo, muchas gracias por visitar el canal. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Saludos.